Corape informa, amigos y amigas televidentes de esta señal, generamos la transmisión desde la Universidad Central del Ecuador para los siguientes minutos dialogar sobre lo que es este proceso de remediación ambiental en casos de derrame de petróleo y también de otros procesos que se dan en nuestro país. Para conocer cuál es este proceso, cómo se debe actuar, si estamos preparados, vamos a dialogar y damos la bienvenida al doctor Edward Jiménez, quien es docente de la Ingeniería Química de la Universidad Central. Doctor, bienvenido a Corap. Muy buenos días, muchas gracias por tener esa preocupación de establecer protocolos preventivos y de remediación, porque la industria petrolera es una industria contaminante en el mundo. Si se calculara realmente el valor del barril de crudo, incluido estas remediaciones, el crudo sería mucho más caro. Esto es lo que se llaman las externalidades negativas de la industria petrolera, que tiene que ser contabilizado. Entonces es conveniente tener un plan de reacción inmediata, que sería de remediación, pero es mejor tener un plan preventivo, que hay que caminar. Doctor, y precisamente Petroecuador ha tenido algunos sucesos en los últimos años también, recientemente este día miércoles, en donde hubo derrame de crudos. Se mencionó que la remediación sería de inmediata. Usted como experto y docente, ¿esta remediación ambiental, la remediación en territorio, tarda tan poco o cuánto se necesita? Verá, lo más importante en una remediación ambiental es el tiempo de respuesta. En eso estuvo bien Petroecuador, reaccionó inmediatamente. ¿Qué hay que hacer? En donde hay el derrame hay que poner barreras con nanotecnológicas que absorben inmediatamente el crudo derramado antes que se vaya a alta mar y que se logre filtrar en la arena. Entonces, de acuerdo a los datos que se presenta todavía, no datos validados científicamente ni técnicamente, se dice que es 4 kilómetros de playa. Entonces hay que ver de eso, si es que llovió, si hizo determinada temperatura, cómo estuvo la marea, en función de eso se va a dar la penetración en la playa que se dio. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Luego de que Petroecuador diga está remediado, se tiene que seguir monitoreando durante 6 meses muestras de agua y muestras de arena, muestras de suelo, para ver hasta qué profundidad se filtró el crudo. La remediación, la que se hizo de manera inmediata, es la superficial. Entonces, pero toda la remediación remanente que quedó, esa hay que seguir monitoreando. Entonces, para eso son responsables, son corresponsables los GAD locales, la gente del municipio, la gente encargada del control de las playas de Santa Elena. Entonces, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente y, por supuesto, de la área doliente, que es Petroecuador. Entonces, como toda empresa petrolera, es un requisito que tenga un plan de remediación ambiental por supuesto que lo tiene, pero es necesario el tiempo de respuesta y luego es corresponsable del monitoreo de esa agua y ese suelo después de la remediación. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer los GAD y Petroecuador y también participar la academia, ¿no? Se debería tomar al menos 10 muestras de suelo y de agua, donde fue durante un mes, durante 6 meses ir monitoreando hasta qué profundidad llegó la contaminación. Y luego de eso, lo más serio, Petroecuador debe tener los datos contables de cuánto crudo se derramó y cuánto crudo se recuperó. Es decir, quedó un remanente que es cuánto crudo contaminó. Si no tuviera ese dato de manera directa, totalmente confiable de sus libros contables, se puede realizar una medición de cuánto es lo que contaminó. Pero es mejor tener las dos versiones, de esa manera se tendría la versión de Petroecuador y la versión del Ministerio del Ambiente o de la Academia, diciendo cuánto quedó realmente lo que está produciendo contaminación. Y hay que llegar a un acuerdo. Siempre es dura la relación de la ciudadanía, del turismo y con la industria petrolera, pero es necesario llegar a un acuerdo y decir, vea, a esto fue, tales métodos de medición, tales métodos de remediación me dan que se ha contaminado tanto. ¿Cuánto midieron ustedes, señores Petroecuador? Entonces ahí quedaron de acuerdo. ¿Para qué? Como usted mismo lo dijo al inicio, se ha dado algunos problemas de contaminación, de derrames, explosiones, mal calibración, porque primero hay que tener un informe. ¿Dónde mismo fue el derrame? ¿En las bombas?
en los tanques de almacenamiento, porque en Balao es donde llegan los buques para cargar el crudo que se exporta y donde llegan también con derivados de petróleo, llegan con diésel y gasolina de alta octanaje. Los dos lados se produce contaminación. Entonces ahí, primerito que el dato de la contabilidad del derrame, necesitamos la contabilidad del derrame, luego el impacto del derrame. El impacto del derrame es que se tiene que monitorear durante 6 meses, mes a mes, pruebas de agua, pruebas de suelo. ¿Por qué dijeran del agua? No, hace tiempo ya se fue al mar. Correcto, pero sigue llegando el agua a la arena. Entonces, de la arena le sigue absorbiendo todavía, sigue llevándose residuos de la contaminación. Entonces, la medición perfecta sería, al final de todo, al momento que en el agua con la que se está a veces en la playa están nadando, todo eso, debería tener 0 contaminación. Entonces, ahí sí ya sabríamos que ya no está llevándose más contaminante de petróleo a alta mar. Entonces, fíjese que hay toda una práctica y una buena práctica industrial. Entonces, primerito que esto sea un buen ejemplo para afinar los protocolos de remediación y los protocolos de prevención. Entonces ahí es la responsabilidad, lo que se llama en el mundo moderno la responsabilidad social corporativa. Y ahí está bien, pues, la prensa es corresponsable de esto, de dar seguimiento. Entonces ahí, por ejemplo, que los ciudadanos nos sentiríamos respaldados por la empresa, del presupuesto del Estado. La industria petrolera durante estos 40 años es del 40% del presupuesto del Estado. O sea, de eso vivimos los ecuatorianos. Hay que cuidar nuestros recursos. Pero cuidar nuestros recursos significa con las mejores prácticas internacionales de prevención y remediación. No olviden las dos cosas. Doctor, es decir, para la ciudadanía que en este momento nos está mirando, esta remediación tarda meses, podría tardar hasta años, dependiendo el grado que se derrame de crudo o bueno, de algún elemento. En función del petróleo remanente que se filtró en la arena y que no se va a poder recuperar el petróleo derramado al 100%, nunca. Todo eso ya es un daño ambiental que queda. Entonces, lo que sí tenemos que monitorear es cómo sigue presente ese petróleo derramado en la arena, en el suelo, y de alguna manera si hay un impacto cuando tarda mucho tiempo en la remediación, ya se tiene daños biológicos en todos los organismos, flora y fauna que está ahí. Los pescados de manera directa sintieron el impacto de la remediación. El petróleo se fue a alta mar. Entonces, en alta mar, los pescados de una ya sintieron. Si solo con medio grado de temperatura que subió en estos meses, pescados se alejaron de algunas costas del mundo. El pescado es mucho más sensible a la contaminación. Entonces, lo que se quiere es los dos protocolos de prevención y remediación, definitivamente que sean revisados en conjunto. Es lo que es hacer un trabajo cooperativo entre la petrolera y definir. Yo, de acuerdo a los estándares, se diría que mínimo se monitoree 6 meses, pero sería mejor ya hacerle como normativa. Entonces ahí Petroecuador tiene la palabra para hacer una normativa en trabajo con la academia. ¿Y cuáles son los testigos de eso? La prensa. Así es de simple. Doctor, y claro, en este tema estamos topando lo que pasó en el sector de las palmas en Esmeraldas, pero de esto también ha pasado, por ejemplo, en el oriente ecuatoriano, donde se ha visto contaminación, de inmediato se han activado los protocolos, como ha mencionado también las empresas, pero a la final existe contaminación y es un proceso que tardará en remediarse, no al 100%. Verá, en el tema de las piscinas, entonces hay algunas piscinas donde todos los desechos de la industria petrolera, las externalidades negativas, se dejaron en piscinas. Y el gobierno, ese fue el juicio contra la Chevron Texaco, para que hicieron las propias comunidades, porque hay algunas piscinas que siguen ahí ¿y qué ha ocurrido? Entonces se hicieron la propia gente de Petroecuador y las universidades, centros de investigación en biología, y como están algunos 10, 15, 20 años, hay algunas piscinas de 30 años.
que ya se ha creado vegetación encima de las piscinas, ya no se sabe dónde está. ¿Y qué cree? Han empezado a mutarse las plantas que están creciendo ya en las piscinas. Entonces, ahí ya el daño ya ha sido, ha habido la corresponsabilidad, por supuesto, de Petroecuador, de los ministerios. Entonces, es necesario primero dar el tratamiento total a esas piscinas. Y sirve, ese crudo que está en esas piscinas sirve para asfalto. O sea, no es crudo que es un crudo pesado que sirve para asfaltos. Entonces, hay algunas tecnologías que se llama de nanomateriales, que es una arena. Hágale en cuenta que es una arena rojiza. Veamos si es que... Sí tengo. Sí les tenía ahí. Entonces, por ejemplo, este es un nanomaterial ecuatoriano que se llama alófano. Entonces, es un nanomaterial que existe en el Santo Domingo de los Áchilas. Es el mejor producto mundial para la remediación. ¿Qué hace este nanomaterial? Se ha hecho algunas investigaciones en el Ecuador, las universidades, por supuesto la Universidad Central también, que es el material que se utiliza para refinar crudos. Los países desarrollados fabrican catalizadores para refinar, pero este material funciona súper bien para aumentar el tiempo de vida del asfalto. Entonces, este material usted coge, donde hay el derrame, le bota 1 a 2 toneladas, le absorbe en 20 minutos, totalmente probado, eso sí, porque la idea de yo es que le dé soluciones científicas a ustedes. En 20 minutos absorbe todo el petróleo. Y este material, diría, quedó contaminado, ¿qué se hace? Justo sirve para asfaltar. Entonces, todo ese petróleo que era un desecho, en cambio, sirve para el asfalto. Y los asfaltos con este material que se llama halófano, es un nanomaterial, aumenta en cerca de 50% el tiempo de vida del asfalto. Entonces, fíjese, en Las Palmas, mejor que se ha quedado en la arena. Entonces, se puede ir con estos nanomateriales y si quieren gastar dinero, otro material del mundo equivalente, se derrama y lo último que está ahí, le absorbe. Y ese material sirve para la base del asfalto. Entonces, fíjese que hay ciertas cosas que son malas, pero la ciencia y la técnica está para demostrar en qué puede servir. Es lo que se llama la química verde. La química verde es realizar los procesos industriales y dejar 0% de toxicidad y daños. Entonces ahí diríamos, qué pena, se derramó. No, qué bueno. Podemos recuperar ese petróleo y hacerle la base para el asfalto. Pero hace falta voluntad política para eso. Así es. Y eso es lo bueno, que ustedes están en la palestra pública. Hoy es el momento. Todo ese derrame, por ejemplo, ahí el propio presidente puede decir, a ver, se hace un concurso, universidades, para que me den el mejor método de recuperación ambiental remanente, o sea, de remediación remanente. Petroecuador hizo ya la remediación estándar. Siempre queda una remediación remanente. Déjela en perfecto, como estaba antes del derrame. Eso es. Entonces, el CENACID para eso puede invertir dinero, es decir, abro unos 10 concursos, para eso, ahí está la prensa. Fíjese que fue algo malo, pero para la ciencia es bueno, porque la ciencia está hecha para resolver estos problemas. Todo ha surgido la ciencia para resolver un problema, una dificultad, tiempos muertos, problemas de la gente. Para eso está la ciencia. Doctor, de forma final, ¿cuál sería entonces ahora el llamado a las autoridades de Petroecuador que están en este proceso de remediación? Y no solo en este caso que lo estamos topando como es de Las Palmas, sino en otros casos también que se han dado otros derrames de crudo. Verá, hay siempre la solución salomónica de la ciencia es investigar para encontrar la solución óptima. Petroecuador ha encontrado una solución industrial. Los estándares dicen hay que hacer eso, y lo hizo Petroecuador. Tocará máximo afinar el señor gerente general al dar alguna llamada de atención a sus funcionarios, todo. Pero han aplicado los protocolos de estándar. Pero no son suficientes. Hay que nosotros seguir monitoreando y podemos mejorar los protocolos de estándar. Entonces ahí viene lo que es los consensos científicos. Petroecuador simple puede nomás solicitar a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, señores, créenme en unos proyectos con las universidades y con gente experta de Petroecuador
para solucionar la contaminación remanente. Ya resolvió la principal, siempre quedó una contaminación remanente. Hay veces que la contaminación remanente es más grande que la que resolvieron, puede ser. Entonces ahí sí puede solicitar al CENESID, genéreme estos proyectos, trabajen con las universidades, en un plazo de un año me dan un método óptimo. Vea, todos en paz, todo se trabaja. Entonces, pero encuentren una solución, la idea no es buscar culpables. Ya habrá culpables y de eso dirá Petroecuador todo. Nosotros estamos para encontrar soluciones. La universidad, la academia tiene que encontrar soluciones, o soluciones científicas internacionalmente. Es decir, cuando ya se tenga resuelto, hay que publicar internacionalmente ante la Academia Mundial para decir, vea, esto es demostrar un paso más. Y hay quien gana, el país. Queremos agradecer al doctor Edward Jiménez, con quien hemos dialogado desde la propuesta que se hace desde la academia en torno a lo que es la remediación ambiental en casos de derrame de crudo. Ha mencionado que esto toma tiempo, que puede ser desde algunos meses hasta varios años para que se logre este proceso de remediación, pero ha dado una alternativa que se está construyendo desde aquí, desde la Universidad Central. Es el informe que nosotros les hemos llevado. La mejor información le recuerda que le encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose.